El millonario se queda helado al ver a su hija menor mendigando en un restaurante lujoso. Las luces doradas del lugar iluminaban sus caras de felicidad, pero para Gabriel todo se detuvo. Sus ojos se abrieron como platos al reconocer a esa joven de cabello enmarañado y ropa harapienta que limpiaba el suelo con manos temblorosas. Era Valentina, su Valentina, a quien había llorado y buscado sin cesar desde aquel fatídico accidente hace años. Dios, no. La niebla del recuerdo le atravesó el pecho, como un puñal frío que le hacía sentir cada latido como un grito ahogado. Aquella niña que había creído muerta estaba ahí, delante de él, y su corazón se quebró en 1000 pedazos. Gabriel se encontraba inmerso en el bullicio del restaurante, donde el ruido de las copas de cristal y las risas de las parejas elegantes formaban un telón de fondo perfecto. Pero en ese instante todo se desvaneció. Su nueva esposa, una mujer de sonrisa deslumbrante y ojos oscuros, charlaba animadamente con sus amigos. No podía ni imaginar la tormenta que se desataba en su interior. Gabriel se levantó. Sus movimientos se tornaron torpes, como si el aire se hubiera vuelto denso y pesado. Caminó hacia ella, sintiendo cada paso como un eco de su agonía. A medida que se acercaba, los murmullos de los comensales se ahogaron en un silencio inquietante. Valentina, ajena a su presencia, seguía allí, concentrada en su trabajo, pero en su mirada había un destello de reconocimiento. Cuando finalmente sus miradas se cruzaron, el mundo se detuvo. Ella sonrió, pero la sonrisa no alcanzó sus ojos. Había una tristeza profunda, una historia que Gabriel no conocía. Y en ese instante, Gabriel sintió que el tiempo se condensaba en un parpadeo. ¿Cómo había llegado a este punto? El dolor y la confusión lo inundaban. No podía dejar que su esposa lo viera así. Debía actuar, pero las palabras se le hicieron cenizas en la boca. Un grito ahogado físico brotó de su pecho. «Valentina», susurró, su voz un hilo quebrado. Pero Valentina giró la cabeza, insegura, y ahí quedó, temblando en la incertidumbre, desde el rincón del restaurante. Sombras siniestras tejían un velo aún más oscuro. La familia de su nueva esposa siempre había sido enigmática. Rumores de sabotajes y artimañas acechaban su fortuna. Y si este encuentro sagrado salía a la luz, todo podría desmoronarse como un castillo de naipes. Gabriel lo sabía. Todo estaba relacionado con el accidente trágico que había representado su sombra durante años. No solo había creído perder a su hija, sino que había perdido su propia paz. Valentina, con sus ojos llenos de angustia, dudaba entre el deseo de abrazar a su padre y la lealtad a la vida que había construido en la calle. ¿Podía permitirse volver a ser quien había sido? El rictus en su rostro mostraba su lucha interna. Fue entonces cuando Gabriel sintió que el aire se volvía cortante, un frío intenso que lo obligaba a actuar. Pero el tiempo se dilataba como un chicle masticado. ¿Qué si Valentina no quería volver? ¿Y si las fuerzas oscuras del pasado ya estaban en movimiento? Mientras se acortaban las distancias y sus corazones latían al unísono, ambos estaban a punto de descubrir que el pasado no era solo un pesado recuerdo, era un adversario que aún tenía cartas por jugar. Antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerle una importante advertencia. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso como que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios.
¿Desde qué ciudad lo estás viendo? Me encanta conocer a toda la gente increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. Valentina y Gabriel se miraron. El tiempo se había detenido, pero ese silencio fue interrumpido. Un grito, un estruendo. Las puertas del restaurante se abrieron de golpe, y en la entrada apareció una figura familiar, su rostro manchado de ira y desilusión. Era Ricardo, el hermano de Gabriel. La atmósfera de felicidad se transformó en un caos inmediato. ¿Qué haces aquí?, gritó Ricardo, su voz resonando como un trueno en el aire. La mirada de pánico en su rostro se volvió inquietante. Gabriel sintió un escalofrío en la espalda. Las palabras de su hermano eran como cuchillos afilados que cortaban la conexión entre él y Valentina, obligándolos a volver a la dura realidad. La confusión en la mirada de Valentina no pasó desapercibida. «¿Quién es este hombre?», preguntó temblando. Y en ese instante, Gabriel sintió cómo su mundo se desmoronaba. ¿Dónde había quedado la alegría de reencontrarse? «Sal de aquí, Valentina. Tú no sabes quién es él realmente», exclamó Ricardo, su voz temblando de rabia. La gente en el restaurante miró, atónita. Las risas se apagaron y los murmullos de descontento comenzaron a hacerse oír. Gabriel intentó intervenir, pero las palabras se le atascaban como espinas en la garganta. «Por favor, Ricardo, ella es mi hija», logró gritar Gabriel, sin poder contener las lágrimas. Pero su hermano simplemente sonrió de manera sardónica, como si tuviera un secreto oscuro que podría destrozar todo. «¿Tu hija, o la hija de esa mujer, o tal vez la hija de un extraño?», dijo Ricardo, y el ambiente se tornó aún más tenso. Valentina contrajo el rostro, su miedo palpable. «¿Qué estás intentando decir?», preguntó Gabriel, su voz ya un susurro. Las respuestas a su pregunta se acercaban, pero no quería escucharlas. ¿Nunca te preguntaste por qué la policía nunca encontró el cuerpo de Valentina? ¿O por qué ese accidente fue tan raro?, dijo Ricardo, cada palabra un golpe que lo dejaba tambaleándose. El aire se volvió espeso. Valentina se apartó un paso. Su mirada era un mar de confusión. «¿Qué dices?», balbuceó. «No, no puedes estar diciendo eso». «Más de lo que imaginas», continuó Ricardo. «Esa mujer por la que lloras en realidad ha estado en un juego en el que tú no eres un jugador. Te han mentido, Gabriel. Las respuestas a tus preguntas están mucho más lejos de lo que piensas». El tiempo pasó, pero el dolor creció. La revelación era como un fogonazo en la oscura noche. Gabriel sintió que la tierra se deslizaba bajo sus pies. Valentina retrocedió. La lucha en su rostro se tornó en miedo. «¿Qué quieren decir con juego?», murmuró, y su voz temblaba. Ricardo, sin miedo, dio un paso adelante. «Ellos nunca te han dejado ir, Valentina. Ellos...» Y en ese momento, el caos estalló. Un grupo de hombres en trajes oscuros apareció, rodeando la escena. Sus intenciones estaban claras. «¡Aquí estás!», gritó uno de ellos. La tensión era palpable. Gabriel sintió un nudo en el estómago. ¿Qué estaban haciendo ahí? Las piezas del acertijo se deslizaban rápidamente, pero él no tenía todas las respuestas. Las miradas se cruzaron, la confusión se mezcló con el horror. Valentina, ahora consciente del peligro, dio un paso hacia atrás. Sus pies temblaban, su mente atrapada. Lo último que Gabriel vio fue cómo su hija, confronting un mundo tan oscuro como sus propios recuerdos, se perdía de vista. «No podemos permitir que se vaya», dijo uno de los hombres. La inminente normalidad del lujo
se destrozaba a su alrededor en un instante. La incertidumbre se expandía como una sombra entre ellos. Gabriel, atrapado entre su amor por Valentina y un pasado revivido que amenazaba con consumirse, comprendió que la verdad que estaba a punto de revelarse cambiaría todo, incluso su vida, la de su hija e incluso la de su nueva esposa. La oscuridad esperaba y el reloj marcaba el tiempo. ¿Sería el momento de revelar los secretos ocultos o era demasiado tarde? Las miradas de Gabriel y Valentina estaban intensamente fijas el uno en el otro, el mundo a su alrededor desapareciendo en un vacío helado. Sin embargo, el caos irrumpió en su desconexión, un eco aterrador que reverberó por todo el lugar. La figura de Ricardo no solo irrumpió con su voz, sino que parecía llevar consigo el peso de una tormenta amenaza, un torrente de secretos que se cernía sobre ellos como nubes negras. «Sal de aquí, Valentina. Tú no sabes quién es él realmente», gritó Ricardo. Y esa frase fue como un rayo en medio de la confusión, iluminando lo que Gabriel jamás hubiera querido ver. Valentina dio un paso atrás, sus ojos desbordando preguntas. «¿Qué significa eso?», susurró, su voz quebrándose. El ambiente se llenó con murmullos de la gente, susurrando, juzgando, asombrándose ante el repentino cambio de tono. Ricardo avanzó, su rostro una mezcla de pánico y revelación. «Ellos nunca te dejaron ir. Ellos son familia, y no están de acuerdo con que estés aquí». Gabriel sintió como la tierra temblaba bajo sus pies. Las palabras de su hermano resonaban como un trueno en su pecho. «¿Qué familia? ¿De qué hablas?», respondió, su voz temblando. «La verdadera familia de Valentina no está muerta, Gabriel», exclamó Ricardo, cada palabra cortando como un cuchillo. «Estás atrapado en un juego del que no entiendes las reglas. La verdad está allá afuera, y puede que no te guste lo que encuentres». Gabriel, confundido y agobiado, miró a Valentina. La mirada de ella era una mezcla de terror y esperanza. Una niña perdida en un mundo que ahora parecía más oscuro que nunca. Ella, buscando respuestas en su padre, sintió que su mundo se escurría entre los dedos. «¿Qué estás diciendo sobre mí, sobre mi madre?», preguntó Valentina, sus ojos llenos de lágrimas. La atmósfera del restaurante se congeló. Los clientes, antes riendo, miraban en expectante silencio. Antes de que Ricardo pudiera responder, un grito desgarrador estalló. Una mujer irrumpió por la puerta detrás del grupo de hombres oscuros. Era una figura familiar, vestida con un elegante abrigo negro, su cabello revuelto y el rostro pálido. «¡Valentina!», gritó la mujer, su voz llena de una angustia nacida del amor perdido. Con un gesto de su mano, cortó el aire con desesperación, como si su presencia fuera un rayo luminoso en medio del caos. Gabriel se quedó helado. «¿Mamá?», se atrevió a murmurar, el corazón latiendo con furia. La mujer avanzó con pasos decididos hacia Valentina, la cual se tambaleó, confundida entre la alegría y el horror. Aquella madre que había creído muerta durante años, estaba ahí, frente a ella, llenando el espacio con una verdad que nunca imaginó. La mujer dejó escapar un sollozo mientras se lanzaba hacia su hija. «Perdóname, perdóname», repetía, aferrándose a Valentina como si sólo así pudiera volver a dar sentido a su vida. Gabriel sintió que su mundo se desmoronaba en 1000 pedazos. ¿Cómo era posible? «Tú no has estado muerta», balbuceó Valentina, mirando a su madre con ojos atónitos. La conmoción llenó el aire, y los murmullos volvieron, ahora escalando en intensidad. La revelación se extendía como un fuego, apoderándose de todos. Gabriel, aterrorizado, apretó los dientes, sintiendo que el suelo se deslizaba debajo de él. ¿Qué significaba esto? Años de dolor y búsqueda, una vida construida sobre mentiras,
La furia de su hermano y la realidad destrozada de su hija colisionaban en su mente. «No, no puede ser», exclamó, sin aliento, sintiendo que el tiempo le escurría entre los dedos. Con la llegada de su esposa y la verdad de su hija, la oscuridad de su vida anterior se alzaba con fuerza, retando su realidad. «Este no es el final, Gabriel», murmulló Ricardo con una sonrisa fría. «Es solo el principio, y te queda mucho por descubrir. El caos y la confusión se magnificarían. Las nuevas conexiones pondrían a prueba todo lo que alguna vez creyeron cierto, mientras Valentina y la mujer se aferraban la una a la otra, y Gabriel se encontraba atrapado en medio, cuestionando todo. La verdad, infinita y peligrosa, estaba al borde de ser revelada, y en su corazón, la inquietante sensación de que cada elección nos lleva a un futuro incierto. ¿Podría el amor llegar a ser más poderoso que las sombras del pasado? El aire estaba tenso. La historia apenas comenzaba. Valentina y la mujer se abrazaron, pero la euforia del momento no duró. Gabriel sintió que el aire se cortaba en su garganta. La felicidad que había comenzado a germinar se volvió un tortuoso espiral de incertidumbre. «¿Dónde has estado?», preguntó Valentina entre sollozos. «No es el momento, amor», respondió la mujer, su voz quebrándose. «Vamos a salir de aquí». Las palabras parecieron un puñal en el corazón de Gabriel. La revelación de su esposa, la madre que había dado por muerta, cambiaba todo. Pero había un giro más en la historia. Los hombres de traje oscuro comenzaron a cerrar el círculo alrededor de ellos. Gabriel se sintió acorralado. El murmullo general crecía cada vez más. La gente murmuraba. Sus rostros reflejaban asombro y desdén. La atmósfera se impregnó de tensión. «¿Quiénes son?», preguntó Valentina, sus ojos buscando respuestas en su madre. «Son parte de lo que hemos estado intentando evitar», decía la mujer, tratando de tomar aire entre la agitación. Gabriel no podía seguir el hilo de la conversación. La confusión le paralizaba. Él solo quería recuperar a su hija, y ahora su esposa. Su mundo entero se tambaleaba. «No vamos a ir a ningún lado», intervino uno de los hombres. Su voz era dura como el acero. Gabriel sintió un escalofrío recorrer su espalda. «Estás en el lugar equivocado, Valentina. Y tú también, Gabriel». Todo ocurrió en un parpadeo. El hombre se abalanzó hacia Valentina, pero antes de que nadie pudiera reaccionar, un disparo resonó con una brutalidad que hizo eco en el restaurante. El tiempo se detuvo. Un grito desgarrador emergió de los labios de la madre. «¡Valentina!». Y en un instante, todos se volvieron hacia la dirección del ruido. Gabriel sintió que el corazón se le paraba. La multitud se dispersó, buscando refugio. Aunque el lugar era un caos, lo único que pudo ver fueron aquellos ojos asustados. El hombre que había disparado cayó al suelo, pero la verdadera sorpresa llegó cuando Gabriel notó que el hombre no era un extraño. Era su hermano, Ricardo. La confusión se transformó en horror. «¿Qué has hecho?», gritó Gabriel, acercándose tambaleante al lugar, sintiendo que el suelo se deslizaba de sus pies. El caos era abrumador. La gente corría, las sillas caían, los cristales del restaurante estallaban. Valentina, sin saber qué hacer, estaba en un estado de incredulidad. Ricardo yacía en el suelo, un charco de sangre debajo de él. Un momento que debería haber sido de reencuentro se convirtió en el inicio de una pesadilla. «¡Estúpido! ¿Qué has hecho?», se desgarró la madre de Valentina, arrodillada junto a su hijo. La escena era un horror inimaginable. Gabriel, entre lágrimas, sintió como un vacío helado se cernía sobre él. La madre de Valentina lo miró, un destello de reconocimiento.
Esto no fue un accidente. Las palabras le atravesaron como un cuchillo. ¿Qué quieres decir? ¿Qué está sucediendo?, exigió, su voz temblando de rabia. Pero ya era demasiado tarde. Gabriel entendió que todo lo que creía sobre su familia, sobre Valentina, podría ser una mentira. La madre de Valentina, su reencuentro tan ansiado, podía estar tramando algo. La atmósfera se tornó cada vez más oscura y confusa. Las sombras que rodeaban a Gabriel y Valentina parecían cobrar vida, bailando alrededor en un macabro festín de secretos. Lo que empezaba como esperanza podía culminar en tragedia. En medio del caos, Valentina, llena de confusión, miró a su madre. «Dímelo, ¿qué está pasando realmente?». Gabriel, sintiendo que la verdad se les escapaba de las manos, supo que la revelación más impactante aún estaba por llegar, y el costo de descubrirla tantísimo mayor de lo que jamás había imaginado. Cuando la madre de Valentina tomó aire para hablar, el silencio volvió a caer como un manto sobre el lugar. Lo que hay que decir, Valentina, podría cambiarlo todo. La promesa de un secreto devastador tambaleaba sobre ellos. Los corazones latían con fuerza, y el futuro se sentía más incierto que nunca. ¿Sobre qué camino tendrían que caminar a partir de ahora? ¿Derribaría esto lo poco que les quedaba? Valentina y la mujer se abrazaron, pero la euforia del momento se desvaneció rápidamente. Gabriel sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. La felicidad que había comenzado a brotar se tornó en un abismo de incertidumbre. «¿Dónde has estado?», preguntó Valentina, ahogada por las lágrimas. «No es el momento, amor», contestó la mujer, su voz quebrándose. «Vamos a salir de aquí». Era como un puñal que se clavaba en el corazón de Gabriel. Todo lo que había imaginado, todos los sueños de una familia reunida, se esfumaban ante sus ojos. La realidad se transformaba en pesadilla. Los hombres de traje oscuro se acercaban, creando un círculo apretado a su alrededor. Gabriel se sentía atrapado, como un ratón en una trampa. La presión era insoportable. Valentina miró a su madre, desesperada. «¿Quiénes son? ¿Qué quieren?». «Son parte de lo que hemos estado intentando evitar», dijo la mujer, con un tono de urgencia que resonaba a través del caos del restaurante. Gabriel no lograba seguir el hilo de sus pensamientos. Solo quería recuperar a su hija y volver a una vida que ya había desaparecido. «No vamos a ir a ningún lado», intervino uno de los hombres, su voz como un trueno. Gabriel sintió un escalofrío en la espalda. Cada mirada, cada susurro de los comensales atónitos y temerosos añadía más tensión al ambiente. «Esto no es lo que parece», insistió otro de los hombres, su rostro impasible. La multitud miraba, con los ojos abiertos de asombro, sintiéndose como un público en una tragedia griega. Gabriel, sintiendo que el mundo se desmoronaba, comprendió que cada segundo era una cuenta atrás. La amenaza de la inminente realidad lo empujaba a actuar. «¡Detrás de ti!», gritó Valentina de repente, su voz vibrante como un lazo en el aire. Gabriel se giró instantáneamente y vio a un nuevo grupo de personas que entraban, pero no eran los hombres oscuros. Eran los verdaderos secuaces de los que su hermano había hablado. Eran caras que nunca había esperado ver, antiguos aliados, enemigos disfrazados, cómplices de un pasado sombrío, desconocidos, pero familiares a la vez. Reconoció a uno como un antiguo amigo del colegio. Se interrumpieron en seco, y la atmósfera se llenó de una electricidad tensa. «¡Valentina!», gritó uno de ellos, con una expresión desesperada. Gabriel sintió que su corazón se detenía. La revelación era como un balde de agua helada. Era Fernando, el amigo de la infancia que había desaparecido junto a su madre. Lo recordaba sonriendo, jugando.
pero ahora su mirada estaba cargada de dolor. Varias vidas dependen de ti. Tienes que salir de aquí. De repente, el caos se convirtió en un río desbordante. La mujer que una vez consideró su esposa dejó escapar un grito. ¡No! ¡Esto no puede ser! Gabriel sintió que la tierra se movía bajo sus pies. Las palabras de Fernando resonaban en su mente, revelando secretos que jamás imaginó. ¿Qué vidas podían estar involucradas? El sonido de un grito resonó entre la confusión, y antes de que pudiera procesar lo que estaba pasando, un fogonazo de luz iluminó el lugar. Con un estallido ensordecedor, uno de los hombres oscuros se desplomó, no sin antes apuntar su arma hacia Valentina. Un disparo, un cuerpo que cae. Todo se detuvo. Un silencio helado lo envolvió. Gabriel sintió que su mundo se desmoronaba. La madre de Valentina, ahora arrodillada, miró a Gabriel con un horror indescriptible. Esto no era parte del plan, murmuró, mientras la convulsión de su pasado se revelaba por fin. Las luces titilaban, las sombras danzaban. La atmósfera estaba repleta de terror y la angustia de desconocidos deseos ancestrales, presionando cada uno de los corazones presentes. Gabriel sabía que algo oscuro se avecinaba. La realidad se volvía más pesada, y cada mirada se convertía en un interrogante. Mientras el caos regresaba, con la gente gritando y corriendo, Gabriel comprendió que su historia había tomado un rumbo irreversible. La verdad estaba a punto de revelarse en medio de la oscuridad, y en su pecho crecía una pregunta que lo asediaba. ¿Qué secretos había guardado la vida de su hija? ¿Qué pasarían a ser sus relaciones en un mundo donde cada uno era más que lo que aparentaba? Las conexiones alrededor de ellos se volvían más densas, cargadas de revelaciones y traiciones. Mientras Valentina y Fernando se encontraban, el destino se les presentaba afilado como una hoja de cuchillo. Pero aún, en medio de la confusión, la verdad anunciaba que lo peor estaba por llegar. Valentina y la mujer se abrazaron, pero la euforia del momento se desvaneció rápidamente. Gabriel sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. La felicidad que había comenzado a brotar se tornó en un abismo de incertidumbre. ¿Dónde has estado?, preguntó Valentina, ahogada por las lágrimas. No es el momento, amor, contestó la mujer, su voz quebrándose. Vamos a salir de aquí. Era como un puñal que se clavaba en el corazón de Gabriel. Todo lo que había imaginado, todos los sueños de una familia reunida, se esfumaban ante sus ojos. La realidad se transformaba en pesadilla. Los hombres de traje oscuro se acercaban, creando un círculo apretado a su alrededor. Gabriel se sentía atrapado, como un ratón en una trampa. La presión era insoportable. Valentina miró a su madre, desesperada. ¿Quiénes son? ¿Qué quieren? Son parte de lo que hemos estado intentando evitar, dijo la mujer, con un tono de urgencia que resonaba a través del caos del restaurante. Gabriel no lograba seguir el hilo de sus pensamientos. Solo quería recuperar a su hija y volver a una vida que ya había desaparecido. No vamos a ir a ningún lado, intervino uno de los hombres, su voz como un trueno. Gabriel sintió un escalofrío en la espalda. Cada mirada, cada susurro de los comensales, atónitos y temerosos, añadía más tensión al ambiente. Esto no es lo que parece, insistió otro de los hombres, su rostro impasible. La multitud miraba, con los ojos abiertos de asombro, sintiéndose como un público en una tragedia griega. Gabriel, sintiendo que el mundo se desmoronaba, comprendió que cada segundo era una cuenta atrás. La amenaza de la inminente realidad lo empujaba a actuar. «¡Detrás de ti!», gritó Valentina de repente, su voz vibrante como un lazo en el aire. Gabriel se giró instantáneamente y vio a un nuevo grupo de personas que entraban. Pero no eran los hombres oscuros, eran los verdaderos secuaces de los que su hermano había hablado.
Eran caras que nunca había esperado ver. Antiguos aliados, enemigos disfrazados, cómplices de un pasado sombrío. Desconocidos, pero familiares a la vez. Reconoció a uno como un antiguo amigo del colegio. Se interrumpieron en seco, y la atmósfera se llenó de una electricidad tensa. ¡Valentina!, gritó uno de ellos, con una expresión desesperada. Gabriel sintió que su corazón se detenía. La revelación era como un balde de agua helada. Era Fernando, el amigo de la infancia que había desaparecido junto a su madre. Lo recordaba sonriendo, jugando, pero ahora su mirada estaba cargada de dolor. Varias vidas dependen de ti. Tienes que salir de aquí. De repente el caos se convirtió en un río desbordante. La mujer que una vez consideró su esposa dejó escapar un grito. No, esto no puede ser. Gabriel sintió que la tierra se movía bajo sus pies. Las palabras de Fernando resonaban en su mente, revelando secretos que jamás imaginó. ¿Qué vidas podían estar involucradas? El sonido de un grito resonó entre la confusión, y antes de que pudiera procesar lo que estaba pasando, un fogonazo de luz iluminó el lugar. Con un estallido ensordecedor, uno de los hombres oscuros se desplomó, no sin antes apuntar su arma hacia Valentina. Un disparo. Un cuerpo que cae. Codo se detuvo. Un silencio helado lo envolvió. Gabriel sintió que su mundo se desmoronaba. La madre de Valentina, ahora arrodillada, miró a Gabriel con un horror indescriptible. «Esto no era parte del plan», murmuró, mientras la convulsión de su pasado se revelaba por fin. La atmósfera se tornó cada vez más oscura y confusa. Las sombras que rodeaban a Gabriel y Valentina parecían cobrar vida, bailando alrededor en un macabro festín de secretos. Lo que empezaba como esperanza podía culminar en tragedia. En medio del caos, Valentina, llena de confusión, miró a su madre. «Dímelo, ¿qué está pasando realmente?» Gabriel, sintiendo que la verdad se les escapaba de las manos, supo que la revelación más impactante aún estaba por llegar, y el costo de descubrirla tantísimo mayor de lo que jamás había imaginado. Fue entonces, cuando el polvo comenzaba a sentarse y la confusión reinaba, que otro hombre se adelantó del grupo que había irrumpido. Su rostro le resultó familiar, y un temblor recorrió a Gabriel. Era un exdetective que había estado vinculado al caso del accidente. «No solo están aquí por Valentina», afirmó con una voz grave. «Han estado buscando a tu esposa también, Gabriel. Todo esto no es lo que parece». El aire se volvió denso, como si eligiera su presagio. Los ojos de Valentina y su madre se alternaban entre incredulidad y terror. Tú trabajaste con ellos», murmuró Valentina, abriendo la boca en un gesto de sorpresa. El hombre asintió, su mirada cerniéndose como una sombra. «Tu madre ha estado involucrada en algo mucho más grande de lo que crees, Valentina. El accidente, lo que pasó, no fueron coincidencias». Gabriel se pasó las manos por el rostro, sintiéndose abrumado. ¿Qué más se estaba ocultando? Una verdad aún más oscura se asomaba a la puerta, justamente cuando su mundo requería desesperadamente respuestas. Las miradas se crispaban con el peso de lo que estaba por desatarse. «Mamá, ¿qué es lo que sabes?», demandó Valentina, casi al borde de la desesperación. La mujer, ahora visiblemente asustada, titubeó. «No es el momento, cariño. Debemos». Pero la voz de Fernando la interrumpió. «No hay tiempo. El grupo del que desciendes nos ha seguido. Ellos saben que estás aquí. Tú eres clave», dijo Fernando. 1000 preguntas emergieron, pero una en particular se convirtió en un eco insistentemente. ¿Quién era Valentina realmente? ¿Qué secretos había en su linaje que habían desencadenado esta tormenta? El restaurante, lleno de miradas curiosas y murmullos de horror, se convirtió en el escenario de una revelación. Gabriel se sintió desfallecer.
El pasado de Valentina podría no ser solo una sombra, podría ser un riesgo para todos. Y allí, entre la confusión y el miedo, se sintió más perdido que nunca. La revelación en el aire era eléctrica, y el crujir del suelo bajo sus pies resonó como un presagio. ¿Cómo salir de esto? ¿Y a qué, verdad, se estaban enfrentando? ¿Cada uno en su propia lucha? Estaban a punto de desatar el verdadero horror que yacía en la oscuridad por tanto tiempo. El caos había comenzado, y el destino de todos pendía de un hilo tenso y peligroso. Valentina y la mujer se abrazaron, pero la euforia del momento se desvaneció rápidamente. Gabriel sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. La felicidad que había comenzado a brotar se tornó en un abismo de incertidumbre. ¿Dónde has estado?, preguntó Valentina, ahogada por las lágrimas. No es el momento, amor, contestó la mujer, su voz quebrándose. Vamos a salir de aquí. Era como un puñal que se clavaba en el corazón de Gabriel. Todo lo que había imaginado, todos los sueños de una familia reunida, se esfumaban ante sus ojos. La realidad se transformaba en pesadilla. Los hombres de traje oscuro se acercaban, creando un círculo apretado a su alrededor. Gabriel se sentía atrapado, como un ratón en una trampa. La presión era insoportable. Valentina miró a su madre, desesperada. ¿Quiénes son? ¿Qué quieren? Son parte de lo que hemos estado intentando evitar, dijo la mujer, con un tono de urgencia que resonaba a través del caos del restaurante. Gabriel no lograba seguir el hilo de sus pensamientos. Solo quería recuperar a su hija y volver a una vida que ya había desaparecido. No vamos a ir a ningún lado, intervino uno de los hombres, su voz como un trueno. Gabriel sintió un escalofrío en la espalda. Cada mirada, cada susurro de los comensales, atónitos y temerosos, añadía más tensión al ambiente. Esto no es lo que parece, insistió otro de los hombres, su rostro impasible. La multitud miraba, con los ojos abiertos de asombro, sintiéndose como un público en una tragedia griega. Gabriel, sintiendo que el mundo se desmoronaba, comprendió que cada segundo era una cuenta atrás. La amenaza de la inminente realidad lo empujaba a actuar. ¡Detrás de ti!, gritó Valentina de repente, su voz vibrante como un lazo en el aire. Gabriel se giró instantáneamente y vio a un nuevo grupo de personas que entraban. Pero no eran los hombres oscuros. Eran los verdaderos secuaces de los que su hermano había hablado. Eran caras que nunca había esperado ver. Antiguos aliados, enemigos disfrazados, cómplices de un pasado sombrío. Desconocidos, pero familiares a la vez. Reconoció a uno como un antiguo amigo del colegio. Se interrumpieron en seco, y la atmósfera se llenó de una electricidad tensa. «Valentina», gritó uno de ellos con una expresión desesperada. Gabriel sintió que su corazón se detenía. La revelación era como un balde de agua helada. Era Fernando, el amigo de la infancia que había desaparecido junto a su madre. Lo recordaba sonriendo, jugando, pero ahora su mirada estaba cargada de dolor. «Varias vidas dependen de ti. Tienes que salir de aquí». De repente, el caos se convirtió en un río desbordante. La mujer que una vez consideró su esposa dejó escapar un grito. «No, esto no puede ser». Gabriel sintió que la tierra se movía bajo sus pies. Las palabras de Fernando resonaban en su mente, revelando secretos que jamás imaginó. ¿Qué vidas podían estar involucradas? El sonido de un grito resonó entre la confusión, y antes de que pudiera procesar lo que estaba pasando, un fogonazo de luz iluminó el lugar. Con un estallido ensordecedor, uno de los hombres oscuros se desplomó, no sin antes apuntar su arma hacia Valentina. Un disparo, un cuerpo que cae. Todo se detuvo.
Un silencio helado lo envolvió. Gabriel sintió que su mundo se desmoronaba. La madre de Valentina, ahora arrodillada, miró a Gabriel con un horror indescriptible. «Esto no era parte del plan», murmuró, mientras la convulsión de su pasado se revelaba por fin. La atmósfera se tornó cada vez más oscura y confusa. Las sombras que rodeaban a Gabriel y Valentina parecían cobrar vida, bailando alrededor en un macabro festín de secretos. Lo que empezaba como esperanza podía culminar en tragedia. En medio del caos, Valentina, llena de confusión, miró a su madre. «Dímelo, ¿qué está pasando realmente?» Gabriel, sintiendo que la verdad se les escapaba de las manos, supo que la revelación más impactante aún estaba por llegar, y el costo de descubrirla tantísimo mayor de lo que jamás había imaginado. Fue entonces cuando el polvo comenzaba a asentarse y la confusión reinaba, que otro hombre se adelantó del grupo que había irrumpido. Su rostro le resultó familiar, y un temblor recorrió a Gabriel. Era un exdetective que había estado vinculado al caso del accidente. «No solo están aquí por Valentina», afirmó con una voz grave. «Han estado buscando a tu esposa también, Gabriel. Todo esto no es lo que parece». El aire se volvió denso, como si eligiera a su presagio. Los ojos de Valentina y su madre se alternaban entre incredulidad y terror. Tú trabajaste con ellos», murmuró Valentina, abriendo la boca en un gesto de sorpresa. El hombre asintió, su mirada cerniéndose como una sombra. «Tu madre ha estado involucrada en algo mucho más grande de lo que crees, Valentina. El accidente, lo que pasó, no fueron coincidencias». Gabriel se pasó las manos por el rostro, sintiéndose abrumado. ¿Qué más estaba ocultando? Una verdad aún más oscura se asomaba a la puerta, justamente cuando su mundo requería desesperadamente respuestas. Las miradas se crispaban con el peso de lo que estaba por desatarse. «Mamá, ¿qué es lo que sabes?», demandó Valentina, casi al borde de la desesperación. La mujer, ahora visiblemente asustada, titubeó. «No es el momento, cariño. Debemos...» Pero la voz de Fernando la interrumpió. «No hay tiempo. El grupo del que desciendes nos ha seguido. Ellos saben que estás aquí. Tú eres clave», dijo Fernando. 1000 preguntas emergieron, pero una en particular se convirtió en un eco insistentemente. ¿Quién era Valentina realmente? ¿Qué secretos había en su linaje que habían desencadenado esta tormenta? En ese preciso instante, un estruendo de cristales astillados resonó. Las luces titilaron y en un parpadeo, la escena cambió radicalmente. La puerta principal del restaurante fue derribada de un golpe y una figura encapuchada emergió. Con un movimiento ágil, se deslizó entre los cuerpos confundidos y se plantó frente a Valentina. «¡Valentina! ¡Soy yo!», gritó la figura, su voz resonando con un eco familiar. Gabriel se quedó helado. Esa voz era inconfundible. «Sofía, no puede ser», murmuró. Sofía, su primera esposa, la madre que había creído perdida para siempre en el accidente, ahora estaba allí, viva, en cuerpo y alma. El caos se desató. La confusión de Valentina se mezcló con la incredulidad de Gabriel. «Mamá», balbuceó. Sofía se lanzó al abrazo de Valentina, pero la escena se tornó más oscura cuando el grupo de hombres, en traje oscuro, comenzó a retroceder, titubeando ante la aparición de Sofía, como si temieran su presencia. «No sabes lo que has hecho», gritó uno de ellos, retrocediendo con un temor palpable. «Sal de aquí, Sofía. Esto no es lo que piensas». Las emociones de Gabriel se desbordaron. Esperanza y miedo chocaban descontroladamente en su pecho. Todo se tambaleaba. «¿Por qué no me dijiste que estabas viva?», exclamó, sin poder contenerse. Había tantas preguntas. Una tormenta de recuerdos amenazaba con ahogarlo. «Sofía,
Aún abrazando a Valentina, levantó la mirada. Porque no es tan simple. Hay cosas que nunca entendiste, secretos que deben permanecer escondidos. Ellos vienen a buscar lo que les pertenece. Las palabras resonaron y por un momento el tiempo se detuvo. Gabriel sintió que se caía al abismo. Todo lo que había construido, todas las creencias y recuerdos, estaban a punto de ser reducidos a cenizas. ¿Qué podía significar esto? ¿Quiénes eran realmente ellos? ¿Qué secretos se escondían en la sombra de su familia? Pero antes de que alguien pudiera responder, un nuevo disparo resonó en el aire, seguido de un grito que cortó la tensión. Un hombre que aparentaba ser un aliado de Sofía y Valentina cayó al suelo, ensangrentado. La escena se tornó oscura y aterradora, dejando un manto de misterio que se cernía sobre ellos. Mientras el caos continuaba, Gabriel se sintió más perdido que nunca. La revelación lo azotaba con una fuerza aplastante. El pasado estaba destinado a volver, y en su pecho crecía la incertidumbre. ¿Sobre qué camino tendrían que caminar a partir de ahora? ¿Qué verdades atravesarían esa cortina de sombras? Todo lo que creían saber estaba a punto de cambiar para siempre. El caos se detuvo por un instante, como si el tiempo hubiera hecho una pausa por el impacto de la verdad revelada. Valentina, con su madre todavía abrazada a ella, tragó saliva, confundida, incapaz de asimilar la presencia de Sofía. «¿Cómo es posible?», preguntó, su voz temblorosa. La multitud, aún paralizada en asombro, comenzaba a recuperar la cordura. «Sofía», exclamó Gabriel, sus ojos llenos de incredulidad. Sentía que el suelo se hundía bajo sus pies. Todo lo que había creído, todo su dolor, estaba cambiando como arena entre sus dedos. ¿Por qué ahora? ¿Y qué era lo que su esposa había estado ocultando? Sofía se volvió hacia él, su expresión mezcla de alivio y temor. «Gabriel, debemos irnos. Ellos saben que he vuelto». La ansiedad se palpaba en su voz, aguda como un silbido. Pero en ese momento, un grito desgarrador resonó, y antes de que pudiera reaccionar, las luces comenzaron a parpadear, destellando como un aviso de peligro. «¡Cuidado!», gritó uno de los hombres en traje oscuro, retrocediendo al reconocer a Sofía. Era evidente que había más en juego, que su regreso era un catalizador en una partida peligrosa. Gabriel abrió los ojos, reconociendo el terror que se reflejaba en todos los rostros. Pero la urgencia se transformó en horror absoluto cuando dos figuras encapuchadas aparecieron de la nada, como sombras de una pesadilla. Gabriel sintió que le caía un balde de agua helada. Eran hombres que había visto antes, los mismos que había temido. «Mamá, ten cuidado», gritó Valentina, mientras una de las figuras se aferraba a Sofía. «Valentina, corre», ordenó Sofía con una determinación inesperada, pero el tiempo se detuvo cuando uno de los encapuchados, con una voz gélida, pronunció un nombre que hizo temblar a todos. «Sofía, tenías que estar muerta». Las paredes del restaurante parecieron encogerse. Valentina dio un paso atrás, su corazón latiendo a 1000 por hora. ¿Qué significa eso?», murmuró, sintiendo un frío que le recorría la espalda. A su alrededor, las miradas se entrecruzaban, repletas de confusión y miedo. «Eres parte de algo mucho más grande, Valentina», dijo el hombre antes de que un estruendo resonara nuevamente. Un estallido atrapó el aire tenso, y todo se convirtió en un caos inmenso. Las mesas se volcaron, los comensales gritaron, y la oscuridad se abalanzó sobre ellos. «Esto no puede estar pasando», gritó Gabriel, pero el ataque era inminente. La figura encapuchada que sujetaba a Sofía, repentinamente, dejó caer su capucha,
revelando un rostro conocido, pero totalmente inesperado. Era Ricardo, su hermano, de pie con una sonrisa desquiciada. «Todo ha sido un plan maestro, Gabriel», rió, su voz resonando como un eco siniestro en medio de la confusión. Gabriel sintió que su corazón se detenía. El horror absoluto lo invadió. La familia de Valentina no es lo que creías que era. Nosotros hemos estado controlando cada movimiento. La incredulidad llenó el aire. Los murmullos se transformaron en gritos de desesperación. Valentina miró entre su padre y su tía, preguntándose si había alguna verdad en lo que estaba escuchando. «No, no puedes estar diciendo eso», balbuceó, llevándose las manos a la cabeza. Gabriel sintió que su mente estallaba. Todos sus recuerdos, todas sus creencias, colisionaban en una tormenta de traiciones. Querías tener todo, Gabriel, pero no te diste cuenta de que fuiste parte del engaño. Continuó Ricardo, su risa resonando en el caos. Y ahora todo está por desmoronarse. La escena se tornó un caos total. Dos miembros del grupo de Ricardo comenzaron a agredir a los hombres en traje oscuro, en un intervalo de gritos y balas, mientras una figura oscura proyectaba sombras grotescas en la pared. El aire se llenó de humo y gritos, y Gabriel comprendió que estaban en medio de un juego mucho más grande del que podía imaginar. De repente, Sofía se adelantó. Se volvió hacia su hija, sus ojos llenos de lágrimas. «Valentina, la vida que creías conocer está a punto de desmoronarse. Que te revelarán ahora cambiará todo. Confía en mí». La advertencia retumbó en el aire, pero el destino parecía ya estar escrito. Abruptamente, Ricardo comenzó a reír, su locura alcanzando un clímax escalofriante. «Nadie se va a ir de aquí. Bienvenida al juego, Valentina». Y antes de que Gabriel pudiera atrapar la extensión de la tragedia que giraba a su alrededor, un segundo disparo resonó, seguido de un estruendo ensordecedor, una explosión que arrasó con todo. El tiempo se detuvo por un instante, y en ese espacio, Gabriel vio cómo la oscuridad se apoderaba de la escena. ¿Qué había desatado realmente? ¿Hacia dónde los llevarían estos secretos? ¿Quién iba a sobrevivir? La verdad había comenzado a desmoronarse, y en el aire flotaba una sensación aterradora. Estaban en el epicentro de una tormenta, pero esta vez todo dependía de sus elecciones. La familia en un instante se convirtió en enemigos, y el futuro se tornaba cada vez más incierto. ¿Quién podría salir realmente de todo esto? El caos se detuvo por un instante, como si el tiempo hubiera hecho una pausa por el impacto. De la verdad revelada, Valentina, con su madre todavía abrazada a ella, tragó saliva, confundida, incapaz de asimilar la presencia de Sofía. «¿Cómo es posible?», preguntó, su voz temblorosa. La multitud, aún paralizada en asombro, comenzaba a recuperar la cordura. «¡Sofía!», exclamó Gabriel, sus ojos llenos de incredulidad. Sentía que el suelo se hundía bajo sus pies. Todo lo que había creído, todo su dolor, estaba cambiando como arena entre sus dedos. ¿Por qué ahora? ¿Y qué era lo que su esposa había estado ocultando? Sofía se volvió hacia él, su expresión mezcla de alivio y temor. «Gabriel, debemos irnos. Ellos saben que he vuelto». La ansiedad se palpaba en su voz, aguda como un silbido. Pero en ese momento, un grito desgarrador resonó, y antes de que pudiera reaccionar, las luces comenzaron a parpadear, destellando como un aviso de peligro. «¡Cuidado!», gritó uno de los hombres en traje oscuro, retrocediendo al reconocer a Sofía. Era evidente que había más en juego, que su regreso era un catalizador en una partida peligrosa. Gabriel abrió los ojos, reconociendo el terror que se reflejaba en todos los rostros. Pero la urgencia se transformó en horror absoluto, cuando dos figuras encapuchadas aparecieron de la nada,
como sombras de una pesadilla. Gabriel sintió que le caía un balde de agua helada. Eran hombres que había visto antes, los mismos que había temido. «Valentina, soy yo», gritó una figura, despojándose de la capucha. Gabriel se quedó helado. Era su hermana, Ana, que había estado desaparecida durante años. «Ana, no puede ser», murmuró, sintiendo que todas las emociones se estrujaban dentro de él. El asombro cubrió el rostro de Valentina, quien ahora miraba entre su madre y su tía. «¿Qué está pasando aquí?». Su voz temblaba. Ana saltó hacia Gabriel, su mirada llena de desesperación. «No tenemos tiempo. Ricardo y Sofía, hay cosas que debes saber. Ahora, todo lo que creíste del accidente está a punto de salir a la luz. ¿Recuerdas aquel informe que nunca llegó a tus manos?». Gabriel sintió que el aire se volvía denso. «¿Qué informe?», preguntó. Su voz era un susurro, ahogada por la ansiedad. Sofía, por otro lado, sostenía firmemente la mano de Valentina, sus ojos llenos de lágrimas, mientras observaba la escena con temor. «El accidente no fue un accidente», gritó Ana. «Estamos todos atrapados en un juego mayor. Desde el primer momento que creímos que estaba muerta, ellos han estado manipulando nuestros destinos. El dinero, la familia, todo ha sido una fachada para cubrir la verdad». Un grito desgarrador interrumpió las palabras de Ana. Uno de los hombres en traje oscuro se lanzó hacia adelante, empujando a Sofía y Valentina hacia atrás. «No puedes dejar que hablen», chilló con una rabia que reverberaba en el aire. Pero antes de que pudiera reaccionar, el cuerpo de un segundo encapuchado se desplomó, golpeando el suelo con un ruido sordo. El caos estalló. Gabriel sintió un nudo en el pecho mientras las sombras comenzaron a moverse. «Esto no puede estar pasando», gritó, la desesperación en sus venas. Valentina, confundida y con los ojos ensanchados por el miedo, miró a su madre, buscando respuestas. Fue entonces que Sofía, con una calma aterradora, hizo un gesto a Ana para que hablara. «Tienen que comprenderlo. El accidente de Valentina fue un sacudón para mantenernos alejados. No solo de cada uno, sino de la verdad». La revelación atravesó el aire con la intensidad de un trueno. «¿Qué verdad?», balbuceó Valentina, sintiendo que el suelo se deslizaba. En ese instante una explosión sordo resonó, un estruendo. Las ventanas temblaron y la multitud se dispersó en confusión. Las luces empezaron a parpadear, y lo peor sucedió. Un destello brillante iluminó el lugar justo antes de un grito desgarrador que pareció estrangular el aire. Un tercer hombre entró, vestido completamente con una chaqueta negra, y vestía una máscara blanca, ocultando su identidad. Pero tras su sonrisa burlona, sus ojos destilaban malicia. «Lo siento, Gabriel, pero el juego apenas comienza». Dentro de su pecho, el horror revelado comenzó a tomar forma. Valentina se dio cuenta de algo más. «¿Quién eres tú?», preguntó, su tono elevado tomándose con incredulidad. El hombre desenmascarado se acercó, con una sonrisa que provenía de un abismo. «Soy quien ha estado detrás de todo, Valentina, el verdadero arquitecto de sus vidas. ¿No te parece irónico? Fuiste parte de ello todo este tiempo». El silencio se coló en la atmósfera, como una niebla densa. Al escuchar sus palabras, Gabriel sintió que la realidad se desmoronaba. ¿Quién era este hombre? ¿Por qué había tanto odio? Todos los secretos ocultos, todas las vidas interconectadas, estaban a punto de explotar. Y en ese mismo instante, comprendió que todo estaba destinado a cambiar. Mientras la escena se tornaba caótica, la angustia se convirtió en ruido, y Valentina, al borde de la desesperación, gritó: «Dímelo, dímelo todo». Las verdades ocultas rodeaban a todos, y el silencio era más ensordecedor que nunca. Gabriel sabía que todo lo que habían querido proteger se evaporaba. El caos continuaba, pero el verdadero
peligro acechaba más allá de la agitación del momento. Allí donde la verdad y la traición se entrelazaban, las consecuencias ya estaban escritas, a la espera de ser reveladas. ¿Quién triunfaría en este oscuro juego? La tensión en el aire era palpable. Gabriel sentía cómo su corazón latía con fuerza, listo para estallar en 1000 pedazos. Valentina lo miraba, todavía con sus abrazos entrelazados con Sofía, y en sus ojos había un torbellino de emociones. «¿Quién eres tú?», preguntó Valentina, señalando al misterioso hombre que había revelado su oscuridad. «Soy parte de tu historia, Valentina, parte de un juego que no elegiste», respondió él, su voz resonando como un eco ominoso. Gabriel sintió un escalofrío recorrer su espalda. La verdad se enredaba en un laberinto oscuro y ya no había escape. «Basta de juegos», exclamó Sofía. Sus ojos ardían, con furia. «No dejaremos que nos manipules más. Esto es por mi hija, y haré lo que sea necesario para protegerla». Pero la determinación en su voz se desvaneció al ver la mirada burlona del hombre. ¿Protegerla de qué? La verdad saldrá a la luz y debería saberlo bien. «Ustedes son las piezas en mi tablero», dijo con desdén, girándose hacia la multitud, que observaba aterrorizada. La atmósfera estaba cargada, como una tormenta lista para estallar. Sin previo aviso, un disparo resonó, y rompiendo el aire, el hombre encapuchado cayó al suelo, y un grito de horror emergió de la multitud. Gabriel sintió que el tiempo se detuvo. Al darse la vuelta, vio a Ricardo, su hermano, con la pistola aún humeante. «Nunca debiste volver, Sofía», gritó, su propia voz atrapada entre la rabia y la desesperación. «¿Qué has hecho?». «Ente», exclamó Gabriel, observando el caos desatado. La multitud se arrojó hacia las salidas, gritos y empujones resonaban por todas partes. Pero en medio de ese caos, Valentina se plantó frente a su madre. «Esto tiene que parar», demandó, su voz firme, aunque temblorosa. «Quiero saber la verdad ahora». Sofía, con lágrimas en los ojos, hizo un gesto para que su hija se acercara. «Lo que te he ocultado, Valentina, la razón por la que estuve fuera de tu vida, tiene raíces muy profundas en esta familia». La mujer tomó aliento. Cada palabra era un peso sobre sus hombros. El accidente no fue un accidente. Hubo personas que hicieron esto. Tu linaje tiene un legado oscuro. Gabriel sentía que el mundo se desmoronaba a su alrededor. La verdad que se había negado a ver regresaba para atormentarlo. El rostro de Valentina se iluminó entre la comprensión y el miedo. «¿Qué legado? Dímelo», gritó, la angustia pura atravesando su voz. Fue entonces que Ricardo, herido, se levantó con dificultad. «Basta de mentiras. Esto tiene que acabar. Valentina, tu madre es parte de un plan que nunca debiste conocer», dijo con un hilo de voz. El ruido a su alrededor parecía disminuir. Cada palabra suya era como un ladrillo arrojado a la calma que intentaban mantener. La desesperación se apoderó de Valentina. «No sé qué pensar, no sé qué hacer», dijo, mirando entre su madre y su tío. «Confía en mí», murmuró Sofía, su mirada llena de amor y dolor. «Hay secretos que son más grandes que nosotros. Prometí protegerte, pero esto es una lucha inadmisible. Invocan sombras que amenazan con consumir nuestras vidas». El silencio se volvió denso un momento, donde el tiempo no existía. El hombre caído en el suelo estaba convenciéndose de su derrota. Todo era confusión y un profundo temor. Con un movimiento decidido, Sofía tomó las manos de Valentina. «No hay una salida fácil, pero juntos podemos encontrar la verdad. Tendremos que ser fuertes». Gabriel sintió una chispa en su interior, como un pequeño destello de esperanza. «Juntos lo lograremos», se atrevió a decir,
sintiendo que el peligro aún acechaba en la sombra. La luz que se encendía en su corazón era el único faro en esa tormenta. Pero antes de que pudieran avanzar, el hombre que había disparado se levantó, furioso y herido, y gritó: «Nadie se irá, este juego no ha terminado». La mirada de todos se centró en él, y paralelamente, el miedo se transformó en valentía. Gabriel, Valentina y Sofía se unieron, listos para enfrentar la incertidumbre. «Es hora de acabar con este juego», murmuró Gabriel, sintiendo que la sangre le ardía en las venas. El verdadero enfrentamiento estaba por llegar, y antes de que pudieran actuar, otra figura oscura surgió de las sombras. «Mis queridos amigos, el espectáculo ha comenzado. Es el momento de una interacción urgente. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que tenemos para ti. Pulsa el botón me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que esto siga creciendo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este desenlace impactante. Y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten conocer este final llena de secretos. No esperes ni un segundo más. Tu apoyo es lo que hace que esta comunidad sea increíble.